¿Qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio del podcast Endeudados Anónimos, donde nosotros leemos cartas reales de personas que están en alguna situación financiera difícil y quieren saber cómo pueden salir de su situación. Esto nos permite aprender muchísimo de cada una de estas historias y estoy seguro que más de alguno de ustedes se va a sentir identificado o identificada con ellas o conocen a alguien que está en una situación similar. Estas cartas le llegan a la experta en finanzas personales que opera desde Managua, Nicaragua, en la plataforma Plata con Plática, Elaine Miranda. Hola, Ela. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Súper bien, súper bien. Siempre gusto de poder compartir con vos, de aprender muchísimo. Para quienes no conocen el trabajo que ha hecho Ela, ella, a mí por lo menos, me ha enseñado todo lo que tengo que saber acerca de deudas. Y sí puedo decir que hace 10 años que empezamos a hacer este segmento en el que ella y yo hablamos de estos temas. Yo puedo decir honestamente que no tengo ningún problema con las tarjetas de crédito, no tengo ninguna deuda que no pueda pagar y aunque hay deudas, obviamente, he sabido cómo usarlas a mi favor. Ela, eso, yo creo que lo has hecho también por muchísimas personas. Pues no quiero ahorita obligarte a hablar bien de vos misma, si no quiero ser yo quien hable bien de vos, pero yo creo que vos sabes muy bien el impacto positivo que ha tenido tu trabajo, ¿no? Me parece increíble y me voy un poquito para atrás que has dicho 10 años. O sea, explota el cerebro de decir en qué momento pasaron 10 años desde que vos y yo comenzamos a hacer este segmento de finanzas personales en Primera Hora en Canal 2. Se siente como 6, 7 años, pero 10 años. Y es verdad, fue 2013, Ricardo. ¡Qué impresionante! Fue 2013, finales del 2013, ya casi cumplimos los 10 años. Elaine y yo teníamos un segmento en un canal de televisión en Nicaragua, era todos los lunes y lo hacíamos en vivo. Pues, o sea, Elaine llegaba, decidíamos algún tema, generalmente cosas que también ella veía en su vida cotidiana, historias que le llegaban. Fíjate, Ricardo, que me llegó una persona que dice que su marido la engañó, pero que lo que más le dolió fue que le estafó, por ejemplo, que fue uno de los temas que hablamos en uno de los podcasts hace un tiempo. Y que es un tema muy recurrente. Entonces ahí nosotros decíamos, ok, hablemos entonces de la fidelidad financiera. Hablemos de qué tan transparente hay que ser. Hablemos de si el esposo debería de tener una cuenta compartida o si cada uno debería de tener su fondo individual. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es mejor la dinámica en pareja en ese sentido? Y esos son uno de los miles y miles de temas que uno puede hablar sobre las finanzas, porque al final es parte de nuestra vida, es parte de las decisiones que tomamos diariamente, en qué vamos a gastar nuestro dinero, cuántos son nuestros ingresos, cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a comprar eso que queremos comprar o invertir en eso que queremos invertir. Y la verdad es que la vida no nos da esas herramientas desde temprano, pues o sea, a veces nos toca aprender por las malas. Fíjate, me encanta que hayas hablado del tema del presupuesto, del control de gastos, de la inversión, de las compras. Porque si bien este podcast que vos y yo hemos creado, Endeudados Anónimos, claramente habla sobre el tema de la deuda, no es el único tema que entra dentro del tema de las finanzas. Y algo que he descubierto en últimos años es que las personas de alguna manera como que si hiciéramos compartimentos de los temas financieros dependiendo de quién es. Y te pongo un ejemplo. Cuando los adultos tenemos niños, tenemos hijos, casi siempre cuando pensamos en le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija de finanzas, pensamos automáticamente en el ahorro. Y el ahorro pensado desde le voy a comprar un chanchito para que le meta moneda y ya está ahorrando. Y eso no es ahorrar y eso no es enseñar de finanzas. Entonces realmente hay mucho más. Y cuando pensamos ya en esta edad de nosotros, jóvenes adultos, pensamos casi siempre en la deuda. Pero en realidad la vida financiera tiene como 5 grandes componentes y creo que también vale la pena mencionarlos porque al final no se trata únicamente de estar o no estar endeudado o de salir o no salir de deuda. Tiene que ver con cómo nos presupuestamos, cómo planificamos los gastos que vamos a hacer, cómo llevamos el control de esos gastos, cómo lidiamos con nuestros créditos, que es bastante de lo que este podcast se trata, pero imagínate, esa es una parte. Cómo planificamos nuestro ahorro, cómo compramos las cosas que queremos, cómo cumplimos nuestros sueños, porque todos nuestros sueños son en sí mismos metas financieras y finalmente cómo invertimos, porque la inversión es lo único que realmente va a cambiar nuestro estilo de vida, nuestro nivel de ingreso. Entonces, me gusta el panorama amplio, ¿verdad? Y dejar eso claro. Pues, claro, cuando uno tiene deuda, siente que en el momento en que salga de deuda, su vida va a ser mejor y va a ser mejor. Pero no es el único paso que tenemos que seguir para realmente tener una finanza sana. Todo lo demás también es importante. Lo que pasa es que al escuchar ese tipo de planteamientos como el que haces, uno muy fácilmente podría pensar de que un verdadero control de gastos y un control de tu presupuesto personal depende de que conozcas mucho de matemáticas o de contabilidad. ¿Qué le dirías a una persona que piense de esa manera?
que en realidad no es así. Mira, las operaciones matemáticas más difíciles que vas a tener que hacer para llevar tu finanza es sumar y restar. Yo creo que aquí todos podemos sumar y restar. En realidad, son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra actitud ante el dinero, ante la vida y ante las circunstancias mismas, los que nos llevan a gastar X o Y, a ahorrar, a invertir o a no hacerlo. Entonces, en realidad, tiene que ver muchísimo más con la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia financiera está mucho más ligada a la inteligencia emocional que a sumar y restar, que a la matemática. Qué interesante. O sea, al final sí, muchas personas hacemos gastos por emociones, no porque hayamos hecho cálculos en la cabeza. Y al final, esto, al final lo hemos dicho, pues, o sea, nuestra estabilidad emocional puede a veces depender de nuestra estabilidad financiera y viceversa. Parece muy loco, ¿verdad? Pero bueno, todos aquí sabemos la importancia que tiene el dinero y el buen manejo del dinero. Ahorita que estaba haciendo la introducción del programa, lo que me llamó la atención, obviamente, de la carta que vamos a leer hoy, es de que hay personas que tienen salarios muy altos, o sea, muy altos en comparación con el promedio, digamos, de la gente en su país o del poder adquisitivo que se tiene en su país, pero aún con salarios altos no les da. Sin embargo, hemos escuchado historias de personas que ganan muchísimo menos y que logran controlar sus gastos, pero que además tienen una vida, digamos, no vamos a decir frugal o una vida de escasez. O sea, son personas que aún con salarios mucho menores pueden tener las cosas que quieren y pueden viajar a donde quieran viajar y pueden salir a tomarse su cerveza o a comer a un restaurante. Entonces, ¿por qué ahorita, antes de que entremos en este tema, porque sí vamos a entrar en detalle, ¿por qué crees que hay como tanta contradicción de ganar mucho y de ver mucho o de ganar poco y estabilizarte? Mira, ejemplos hay un montón. La razón existe y o sea, la tenemos bien adentro nuestra, ¿verdad? O sea, los seres humanos, está comprobadísimo, estamos codificados para consumirnos el 100% de los recursos que tenemos. Eso lo hemos tocado un par de veces y eso lo podemos ver en todo. Lo vemos, por ejemplo, en el uso de la pasta de dientes. Hay un montón de pasta de dientes, la gente suele llenar el cepillo y después cuando lo moja se le cae. Cuando ya no hay pasta, la gente le está dando vueltas, la corta y de los objetivos que te cae una gotita. Lo vemos en el champú, por ejemplo. Si hay un montón de champú, en el caso de las mujeres, sobre todo, te echamos un montón, te salen burbujas de la cabeza. Y cuando hay poquito, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el chorro, que le caiga agua, te lo pones en el pelo y con eso va de viaje. Y lo hacemos con nuestro salario. La famosa frase de entre más ganas, más gastas es completamente cierta. Y yo lo voy a sumar. Entre más ganas, normalmente también más debes, porque claro, mayores ingresos es una señal para la banca y para otras instituciones financieras de que tenés capacidad de pago. Entonces, una cosa no quita la otra. Ahora, con ejemplo, mira, y a mí este es de mis ejemplos favoritos. Yo conocí hace unos años a una persona que daba clases en una universidad privada aquí en la UAM. El salario era como de unos $400 al mes, si bien un salario mínimo en Nicaragua, de hecho es probablemente el doble del mínimo en estos momentos. Sigue siendo un salario bajo realmente, porque al final tenés que vivir, tenés que transportarte, tenés que comer. Y esta persona soñaba con ir a uno de estos eventos, como a estos congresos de su profesión. Estaba en el área de diseño, ilustración y todo lo demás. Y el viaje era a Sudamérica. Y vos sabes que salir de Nicaragua a Sudamérica es como irte a Europa, realmente. Entonces, además del boleto, además de pagar la entrada, ¿verdad? Para estar en el evento, el hospedaje, la comida, total que era como $4,000 y pico. O sea, estamos hablando más o menos de 10 veces su salario. Y de pronto vos lo ves y decís como, hermanitos, está difícil que lo pueda hacer. Y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Con paciencia, con ahorro, con planificación, con tener claridad de las metas, con saber en qué sí vale la pena depositar su dinero y en qué no vale la pena dejar su dinero. Entonces, yo sé que siempre decimos como si yo ganara más todo sería diferente, pero ganar más no es la solución. Cuando no tenés buenos hábitos, cuando no hay inversión en educación financiera, no importa que vos ganes $1 millón, pues te vas a gastar $1.200.000. En cambio, una persona que gana poco, que gana el mínimo, pero que entiende cómo funciona el dinero y que nunca gasta más de lo que gana, va a vivir mejor y más tranquila que el que gana más, pero se lo consume todo. Claro, esto no quiere decir de que hay personas que ganen poco y que no estén también muy endeudadas. Pues, al final es una cuestión de educación financiera, es una cuestión de emociones, como vos decís, y de que necesitamos prepararnos mejor. Y en la vida desde niños no nos preparan tanto, solo nos enseñan de que hay que meter el dinero en el chanchito, que hay que ahorrar, que hay que acumular, y que esa es la única forma de usar bien tu dinero. Pues. Pero hay muchísimo más, a como vos decís. Ok,
el salario de la persona de la que vamos a hablar hoy es de $6,000. Entonces, ¿qué puede suceder con una persona que gana $6,000? Que en países centroamericanos es un muy, muy buen salario y debería de ajustarte más que suficiente para vivir, pero en este caso no es así. Así que, Ela, te cedo el honor de leer la carta de hoy y me gustaría que... Ajá, perdón. Solamente aclarar que esta persona está viviendo en Estados Unidos, no está viviendo en Centroamérica. Entonces, esos $6,000 allá no aplican de la misma manera, ¿verdad? Ok, buen punto, buen detalle. No había leído esa parte, pero ok. Entonces, vamos a leer la carta de hoy y luego vamos a analizar qué significa que con $6,000 no pueda vivir, que incluso en Estados Unidos no es mal salario. Exacto. Adelante, Ela. Hola, Elaine. Mi nombre es Anónima. Desde hace algún tiempo la sigo en sus redes sociales. Vivo en Miami, Florida. Yo tengo ADHD, que es... ¿cómo se dice, Ricardo? Trastorno de déficit de atención. Gracias, trastorno de déficit de atención. Uno de los problemas más grandes que una mujer con esta condición tiene es los problemas financieros. Y la verdad, me da mucha vergüenza. Mal crédito, pagos de late fees cada mes, o sea, que son cargos básicamente porque estás pagando tarde. No tengo casa propia, o sea, rento mi vivienda, etc. Usted me ayudaba muchísimo con la agenda y el plata diario para llevar mayor control sobre mis finanzas. Tengo un buen salario mensualmente, son $6,000, pero siento que no me ajusta. A veces estoy que no llego a fin de mes. Mi automóvil está pagado y aún así no me ajusta. Usted sabe que aquí existe Amazon y a veces compro muchas cosas por impulsividad o porque de repente se me vino una idea o algo bonito que mire en Instagram, lo quiero tener en mi apartamento, cosas que muchas veces son innecesarias. ¿Qué consejo usted podría darme para saber qué hacer con mis finanzas personales? Gracias nuevamente por todo lo que hace por nosotras las mujeres. Sería inmensamente bueno que hiciera el libro en Audible, que es una aplicación para escuchar libros, porque para mí leer es difícil por el tiempo y mi condición. Aunque lo compré, sé que no lo lograría leer por completo. Gracias nuevamente. Ok, pequeño detalle. Sí, Miami justo ahorita tiene uno de los precios más altos en el mercado inmobiliario. Pues entonces un alquiler en Texas, por ejemplo, un alquiler en Colorado, un alquiler en Nevada, un alquiler en Nuevo México, no es tan alto como un alquiler en Miami. Entonces, digo, eso hace un gran detalle, pero aún así, con un ingreso de $6,000, sin tener una deuda de vehículo, por ejemplo, porque ella dice que ya lo pagó, no es un mal salario para nada. Conozco gente en Brooklyn, en Nueva York y alguna en Manhattan que están entre los $5,000 al mes de salario y pueden, o sea, digo, alquilan un apartamento bien pequeño, ¿verdad? Un efficiency que le llaman, pero viven bien. Okay. Probablemente se le va casi el 50%, ¿verdad? Del salario. O sea, probablemente la renta que está pagando debe de andar alrededor de los 2,000 y pico, casi llegando a los 3,000 dependiendo de dónde viva. Entonces, digamos que se le va entre el 40 y el 45% de los ingresos en eso. Ok. Entonces, partiendo de ahí, o sea, ya sabemos cuánto es su salario, ya sabemos de que ella está alquilando su casa, no está pagando ni compró su casa y sabemos de que ella no tiene deudas de vehículos. Pues solo no nos especifica ninguna otra deuda, creo yo. Entonces asumo de que sus gastos son más que todo sus gastos diarios de consumo, su ropa, pero también lo que compra en Amazon. Yo quiero entrar al tema de Amazon un poco después. Vamos primero con este asunto del ADHD, o sea, no es solo déficit de atención, sino la H es de hiperactividad también, se le suma. Entonces, generalmente, cuando una persona le diagnostican así, tiene que estar tomando medicamentos. Estos medicamentos tienen algún costo, no son generalmente tan altos, generalmente ansiolíticos o anfetaminas como el Ritalin, etc. O sea, yo sé de que sí hay cuestiones psicológicas que pueden tener mucho efecto en tus gastos. O sea, a veces la ansiedad, a veces las inseguridades, a veces nosotros necesitamos compensar ciertos vacíos emocionales con las compras. Otra gente hace vicios, otra gente come, entre otras cosas. Pero yo todavía no le veo una relación tan directa al síndrome de déficit de atención y los gastos, más allá de no tener el control. O sea, más allá de que uno no está anotando, uno no tiene así como que una lista, o que uno tal vez se le olvidó que compró algo, pero eso aún así, sabiendo de que uno tiene acceso a todas las compras que uno hace en Amazon, o sea, uno puede ver todo lo que ha comprado, uno puede ver lo que gasta, uno ve lo que valen las cosas, todavía no le veo mucha relación. ¿No crees vos de que ella
y no quiero juzgar, solo es una pregunta como para analizar. ¿No crees que ella podría tal vez estar usando este diagnóstico como una excusa para sus gastos? Fíjate que yo lo veo de manera diferente, y te voy a contar dos cosas. Lo primero, me fui rápidamente a Google a buscar qué es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y dice que las personas con esto pueden tener problemas para prestar atención, controlar conducta impulsiva, dice, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o pueden ser demasiado activas. Entonces, cuando hablamos de la impulsividad, oíme, en un impulso, vos agarras una tarjeta de crédito es cierto. y la desbarataste. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo tengo un hermano, mi hermano menor, mi hermano chiquito que tiene 24, pues, chiquito para mí, ¿verdad? Tiene 24 años. Siempre hace mi hermanito, obviamente. Tiene justamente esto, tiene déficit de atención e hiperactividad. Le costó el colegio, como no tenés una idea, ¿verdad? Por la incapacidad para concentrarse, para poder estar 15 minutos, 20 minutos haciendo una tarea. Vos y yo estudiamos en el Centroamérica, sabemos lo que es, sabemos lo que son esas tareas, esos trabajos que no son de 15 minutos. Entonces ahora imagínate con alguien tratando de llevar un presupuesto todos los días concentrado en esos números. Y normalmente los números no van bien con este tipo de personas. Entonces eso por un lado, lo que vos decías, ¿verdad? La falta de control porque no hay concentración. Y la otra cara, entonces además de que no controlo en general, si tengo impulso, o sea, de compra de ahorita esto, oíme, es una pésima combinación y sin ánimo de sacar los trapitos al sol de mi hermano, pero lo siento súper cercano, pues realmente ha tenido episodios en los que de pronto dice, voy a poner un negocio uno de sus negocios, voy a vender camisas para hombres porque todo el mundo me dice que tengo buen gusto. Viaje a Miami, compra X cantidad de camisas, la emoción le duró nada, ¿verdad? Y al final vendió algunas, creo que medio recuperó el costo del viaje más algunas de las camisas y el resto se las terminó quedando porque hay una incapacidad para darle seguimiento, continuar y terminar aquello que vos comenzaste. Entonces, imagínate no poder terminar de hacer el presupuesto, de ver el presupuesto, de terminar un libro. Y claro, si constantemente tenés este impulso y el impulso además es de comprar y Amazon, mira, ahora, y seguramente como ya vivía allá, tiene su dirección inscrita, tiene su tarjeta de crédito ya puesta y vos sabes que tienen el one click. Ya sabes, lo viste, one click. Que es directo. Lo más fácil comprar. O sea, te hacen que la compra sea tan fácil que querés, aunque no lo necesites. Sí. Exacto, entonces sí lo veo. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esa moneda, verdad? También decir que, y que ya lo mencionaste vos 2 veces, ni vos ni yo somos expertos en estos temas y tal vez la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, como para poder, y tal vez podríamos incluso como amarrar, ¿verdad? Cómo lo vemos desde la parte financiera, pero cómo también la ayuda psicológica es importante. Mira, hay un libro que a mí me encanta, yo sé que lo he mencionado un montón de veces, soy súper fan de James Clear y Hábitos Atómicos. Y hoy justamente estaba escuchando un episodio en un podcast que hizo con Tim Ferriss. Si no lo has escuchado, Ricardo, te lo súper recomiendo. Es un podcast larguísimo, 2 horas con 22 minutos dura la chochada, o sea, yo lo vengo escuchando en pedazos. Y entonces él habla obviamente de la creación de hábitos, ¿verdad? Y una de las cosas que dice es que para que los hábitos se mantengan, estos hábitos tienen que ser atractivos, tienen que ser obvios, tienen que ser fáciles y te tienen que traer satisfacción. Y lo contrario, cuando vos querés dejar de hacer algo, por ejemplo, quiero dejar de comprar impulsivamente en Amazon, entonces, ¿cómo dejar de hacerlo obvio, de tenerlo al alcance? Y voy a decir cualquier cosa, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en Amazon no dejo registrada mi tarjeta de crédito ni dejo registrada mi dirección? Ya no puedo poner un clic, o sea, ya ahora sí tengo que cada vez que vaya a la compra meter todos los datos de la tarjeta, meter todos los datos de la dirección y de pronto ya no se vuelve tan sexy, ¿verdad? Y tan impulsivo porque además me imagino que como hay una imposibilidad para concentrarte en algo durante mucho tiempo, de pronto te perdés el literalmente desde aquí hasta que terminaste de llenar todas las cosas así como, ay no, mejor no lo compro después. Y esa es otra manera de no hacértelo fácil. ¿Cómo te lo haces difícil? De pronto borrar el historial de Amazon y ni siquiera tener tu perfil inscrito ahí, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te lo vas haciendo más complicado? Ahora, ¿cómo haces para no hacerlo satisfactorio? O sea, también algo que te cause dolor. ¿Qué podría hacer esta persona? Y te tiro la pregunta a vos, pero también se la tiro a todos nuestros oyentes. ¿Cómo podés hacer vos que una compra no te dé satisfacción? Es decir, puchica, y ahí se ya le di clic, ya está en Amazon, ¿cuál es mi castigo? Y literalmente, ¿cuál es mi castigo por haber hecho esto? Híjole, digo, a ver, no, Ela, eso está complicado. Porque uno hace todo lo contrario. Pues básicamente como que digas, yo quiero un masaje y cómo puedo hacer que este masaje sea doloroso. Y cómo puedo hacer que este masaje me estrese. Uno al final usa las compras
O sea, ella lo que está diciendo abiertamente es que a veces uno usa las compras porque se te antojó tal cosa o lo viste o quiero esto para mi apartamento. Uno lo hace para sentirse bien. Hay un capítulo, en el primer capítulo de Mad Men, de la serie buenísima sobre una agencia de marketing en Nueva York en los 50, el personaje de Don Draper dice, haciendo un pitch de ventas, dice, el principio fundamental de la publicidad es la felicidad. Dice, y la felicidad es, dice, el olor de un carro nuevo, por ejemplo. Total. Entonces, al final es un montón de mensajes que tienen que recordarte que todo va a estar bien, o sea, que todo va a estar bien. Entonces, es bien difícil como imaginarse que una persona en un país tan consumista como Estados Unidos y en una plataforma que te hace el consumo tan fácil como Amazon, ponértela difícil o buscar una manera inclusive que te duela. Y te digo esto porque al final uno cuando ya está acostumbrado a esto, uno aprovecha la facilidad que te da porque eso te ahorra tiempo, porque en vez de ir al súper a comprar muchas cosas, o sea, vos ya las podés pedir en Amazon con un clic. O sea, solo las agregas a tu carrito y tenés un clic para que te las vayan a dejar a tu casa al día siguiente y a veces el mismo día. Entonces, es como muy difícil pedirle a una persona que ella misma se complique la vida. Entonces, ok, pero me parece sumamente interesante el enfoque, porque el enfoque que le estás dando es una terapia, es parte de una terapia, es que la persona misma se ponga ciertos obstáculos dentro de sus mecanismos de pensamiento para que no sea impulsiva. O sea, es básicamente como obligarle a contar hasta 10. Y ya después de contar a 10, la va a pensar y puede que algunas cosas no las necesite y ella diga, ¿sabes qué? No lo voy a hacer más. Otras cosas sí, pero algunas no. Ahorita que decís contar hasta 10, hay una mujer que a mí me encanta, que yo sigo en Instagram, es Mel Robbins, y ella tiene algo que le llama la regla de los 5 segundos. Y entonces lo que ella dice es cuando vos estás, y te ha pasado, a todos nos ha pasado en muchas ocasiones, a veces nos pasa muchas veces en el día, que tenés como el diablito y el angelito, ¿verdad? Como la típica, me quiero levantar para hacer ejercicio, pero qué rica está la cama, ¿verdad? Y si te la pensás mucho y estás negociando con tu cerebro, te vas a quedar acostado en el camino a hacer ejercicio. Entonces, lo que ella dice, y yo lo he aplicado y de verdad funciona, es que le digas a tu cerebro, en 5 te vas a levantar y vas a ir a hacer el ejercicio. Y lo puedes aplicar a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces vos decís como, ok, 5, 4, 3, 2, 1, pum, me levanto, dejo de negociar, no me lo pienso. Entonces, ¿qué pasaría si también una manera de hacerte lo difícil es decir, voy a entrar a Amazon, vi esto, por ejemplo, en un Instagram, en un TikTok, qué lindo se vería en mi apartamento, pero en 5, 4, 3, 2, 1 voy a cerrar la pantalla de Amazon y me voy a levantar de mi computadora y voy a dejar de buscar cosas. Y de nuevo, ¿verdad, Ricardo? Aquí vos y yo estamos hablando pulsos de la ignorancia y estamos dando tal vez consejos y recomendaciones que podrían aplicar a personas que no tienen esta condición. No sabemos si aplica exactamente igual, pero para todas las otras personas que tienen impulsos de compra y que no tienen déficit de atención e hiperactividad, son recomendaciones que les podrían servir para hacerse el proceso de compra más difícil. Pero es que tenés toda la razón en lo que estás diciendo. Aún nosotros no estamos dando ahorita un punto de vista terapéutico. Nosotros no estamos dando ni siquiera estamos haciendo algún tipo como de recomendación sobre la terapia para su padecimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es recomendaciones con respecto a las compras y al consumo. Y sí te puedo decir que yo, aunque nunca he ido a que me diagnostiquen, pero tengo absolutamente todos los síntomas de alguien con déficit de atención e hiperactividad, a la hora de comprar muchas veces hago algo muy similar a lo que vos estás planteando. O sea, hace poco, por ejemplo, me tocó comprar, yo estaba pensando ya en renovar mi laptop. Entonces estaba aprovechando que una persona iba a viajar a Estados Unidos para traérmela, pues me sale muchísimo más barato. Entonces yo me metí a eBay, empecé a ver opciones y vi una y yo dije, esta es. Yo dije, wow, o sea, todo está perfecto, papá, y ya está ahí el botón que dice comprar. Entonces yo justo antes de eso digo, ok, ya, entonces este es el momento de detenerme, voy a volver a leer las especificaciones de la computadora una tras otra, voy a ver los reviews, voy a analizar las críticas que tiene el vendedor y todos los detalles que podrían generarme dudas, que son los que uno a la hora de comprar, uno los trata de evitar. No, así es. Yo no quiero algo que me dé dudas, yo no quiero dudar de esta compra, esto se ve demasiado bueno, así que no quiero saber, espérate. De pronto empecé a encontrar cosas que ya me generaron algunas alertas. Entonces, algunas quejas, no solamente sobre los envíos, sino sobre las condiciones de los empaques. De pronto, a las personas que querían una devolución y no les permitieron. Y llegó un punto en el que yo dije, ok, creo que esta no es la solución.
Entonces, estuve a punto de comprar y estoy tratando de hacer eso en cada una de las compras significativas que hago. Si quiero comprar unos calzoncillos, muy probablemente no voy a detenerme a analizar tanto la tienda y las críticas, etcétera, pero si voy a comprar celular, una computadora, si voy a comprar un videojuego, si voy a comprar un micrófono, una camarita, entonces ahí sí vale la pena, sobre todo si estás comprando de segunda mano o algunas cosas. Totalmente. Entonces digo, lo que te quiero decir es que la lógica detrás de lo que vos estás diciendo es totalmente correcta, porque es una lógica de consumo y aplica no solamente a personas con déficit de atención e hiperactividad. Para todos. Porque la impulsividad no es exclusiva de una persona con ADHD, o sea, la impulsividad... Obviamente que está potenciada ahí, ya sabes. Exacto. Sí, claro, es una de las características más dominantes, pero a cualquier otra persona, o sea, una persona que está pasando por algún momento difícil en su vida y necesita algo con que sentirse mejor, una persona que de pronto le acaban de pagar un bono, le acaban de dar un bono y tiene mucho dinero y de pronto tiene la necesidad de gastar ese bono porque por primera vez tengo todo este dinero a disponibilidad y quiero aprovecharlo, quiero que me haga feliz. Entonces, digo, todas esas cosas aplican y me parece súper bien. Y la razón por la que yo te decía de si tenía o no que ver es porque aunque sí es verdad que la impulsividad es parte de este padecimiento y la impulsividad mezclada con el consumo es grave, o sea, sí es cierto que también a veces uno suele como decir, ¿sabes qué? Yo soy así, esto es lo que tengo, entonces no puedo evitarlo. Total, y te justificas, pues. Exacto, uno se rehúsa a hacer algo al respecto utilizando esto como excusa. Pero en honor a ¿Sabes qué es eso, Ricardo? Ajá. Yo siempre decía, y yo creo que en alguna vez, en estos 10 años de programa, lo mencionamos. ¿Nunca te has fijado cuando otros canales, digamos, populares acá, sucedía algo en un barrio, ¿verdad? Y llegaba el de la tele y lo entrevistaba y no sé qué, y mucha de esta gente empezaba su discurso con, es que como somos pobres. Yo estoy segura que en algún momento, yo te lo mencioné varias veces, porque ahí me llamaba mucho la atención y siento que, y es una realidad, son pobres. O sea, y cuando hablamos de pobreza, hablamos de gente que vive con menos de X cantidad de dólares al día, ¿verdad? No como una crítica, sino como una situación económica real. Pero, ¿qué pasa? Si vos constantemente te estás diciendo, es que como soy pobre, entonces vos solito te estás tajantemente diciendo, y nunca voy a salir de aquí, y siempre va a ser así, y por eso me pasan estas cosas, entonces vos le seguís volando merengue al mismo cuento. Y entonces excusás muchos de tus comportamientos con eso. Te pongo otro ejemplo. Cada vez, vos sabes que Twitter es un mundo de Twitter-ni, es un mundo de un montón de odio para todos lados. Y yo trato de cuidar mucho las cosas que digo, pero constantemente me pasa con consejos que doy, sobre todo con el tema del día de pago, de miren, ahorren, no se vayan a gastar primero, y me caen, ¿verdad? Y la respuesta, el 80% de las veces de la gente es, esos consejos son para gente rica, ¿qué pasa con la gente que gana el mínimo? Y te lo juro que lo que yo les quiero responder es, vos ganás el mínimo, porque si vos estás aquí en Twitter, tenés todo este tiempo para estar leyendo y compartiendo y tenés internet celular y todo lo demás, dudo mucho que vos seas esa persona. Entonces lo que hacemos es que excusamos nuestro comportamiento en las realidades de otras personas. Y en el caso de ella podría ser, y también sucede en muchos otros casos, ¿verdad? Algunos otros testimonios que hemos leído, es que yo me tuve que venir aquí, es que no sé qué. Entonces también como que te sobas el corazoncito, pero a la larga no te beneficia. Y este tema, sin entrar al tema del positivismo tóxico y lo demás, pero es una realidad que lo que vos te estás diciendo y lo que vos te estás creyendo va a afectar la manera en cómo te comportás. Si vos crees que sos una víctima de tu situación, nunca vas a poder hacer algo activamente para tener una vida diferente. Es que son dos verdades las que estás diciendo. O sea, una es de que hay personas en una situación económica muy difícil y que esa situación económica les impide realmente, ahorrar, consumir de la manera que quisieran, etc. Pero también es verdad de que hay una especie de mentalidad muy enfocada en la victimización económica, en la que nos queremos sentir siempre como las víctimas de esto y a veces usamos nuestra condición como una excusa para no mejorar esa condición. Y creo que esto, digo, no le echo la culpa a nadie por eso. O sea, muchas veces socialmente estamos condicionados a esto. Y es la forma en la que nos han criado, es la forma en la que hemos crecido y es bien difícil romper ese ciclo. No puedo decir de que la gente tiene la culpa de tener esa mentalidad, pues porque es algo muy social y es muy arraigado en nosotros. Pero mira, también es como dicen los terapeutas y demás. O sea, todos tenemos traumas de niñez. Todos. Yo, por ejemplo, tengo trauma de abandono de la niñez. Pero a mis 37 años, yo no puedo andar por la vida a estas alturas siguiendo, o sea,
continuando culpando a mi mamá y a mi papá por mis traumas de abandono. Vos sos responsable de lo que hagas, independientemente de lo que hayan hecho tus padres con vos. Me toca sanarme, me toca trabajar en mí y seguir adelante. Y lo mismo sucede con estas situaciones, ¿verdad? Claro que nadie elige dónde nace. Pero entonces, ¿qué puedes hacer diferente? Y también no vayan a ser Donald Trump, ¿verdad? Warren Buffett o lo que sea, pero ¿qué sí puedes hacer diferente? ¿Cómo me hago cargo de mi vida? Ok, y me parece un muy buen mensaje. Ahora, volviendo entonces, hablando de un poder adquisitivo pequeño, como en estos ejemplos, o un poder adquisitivo grande, digamos, en el caso de un salario de $6,000, es Estados Unidos, es Miami, es una ciudad cara, evidentemente $6,000 no es lo mismo en Miami que lo que sería en Costa Rica y muchísimo menos lo que sería en países como Nicaragua, Honduras, Guatemala. Entonces, ¿cómo puede una persona que ya tiene su carro pagado y que, digamos, gasta un 40-45% de su salario en vivienda y que le quedan en ese caso unos $3,000 y algo de dólares, cómo puede una persona sentir de que no llega a fin de mes? Aún en un país como Estados Unidos, donde... Gastando, ¿sabes qué pasa? Que la mayor parte del ingreso lo tiene, y lo voy a hacer en inglés y tal vez me ayudas ahí con la traducción, lo tiene como disposable income. O sea, lo tiene ahí disponible para gastarse. Sí. ¿Cómo te lo hace difícil? Haciéndolo automático. Entonces, por ejemplo, si yo sé que de por sí ya todos tenemos impulsos para comprar y gastar es rico y me lo merezco y solo se vive una vez, y encima de eso yo tengo un déficit de atención que me lleva compulsivamente a gastar más, ¿cómo me la pongo difícil? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo digo, espérate, este dinero que yo considero que está disponible una vez que pago la renta, ¿cómo me quito dinero disponible a hacerlo automático? Entonces, por ejemplo, ahorro en automático, y lo puedes hacer en cualquier país del mundo con cualquier banco, todos tienen esa opción. En automático vos firmas un contrato que dice, mira, yo quiero que, y por ponerle, si ella gana $6,000, digamos que $500, por ejemplo, de esos 500, pum, lo voy a mandar a otra cuenta de ahorro con restricción que no te permite sacar el dinero hasta que vos, o sea, el tiempo que vos has dicho en el contrato. Número uno. Es como que te embarguen el salario a beneficio de vos mismo. Exacto. Okay. Número 2, invertir. Y oíme, y la maravilla que tiene Estados Unidos es que invertir es súper fácil. No me refiero a que las inversiones sean fáciles, me refiero a que los mecanismos de inversión, desde aplicaciones, con bancas, con todo, son mucho más fáciles. Entonces, decir, como yo agarro, y voy a decir cualquier cosa, $300 de esto que yo gano, y que vayan directamente a una cuenta de inversión con un banco o en una aplicación y hacerlo en automático. O sea, no decidas cada mes hacerlo en automático. Después, por ejemplo, el famoso 401k, que el 401k es el plan de retiro que tienen en Estados Unidos y vos puedes aportar voluntariamente, y hay muchas empresas en Estados Unidos que te dan el beneficio, que además te duplican al contratarte. Sí. Exacto. Entonces, hacerlo en automático, y de esa manera automáticamente ya te quitaste mucha plata que no vas a poder gastar porque no vas a poder contar con ella, como vos decís, te autoembargas el salario en pos de tu futuro, y después tenés dinero para gastar y te lo querés ir a gastar. No pasa nada, porque las cosas importantes de la vida, tu fondo de emergencia, el ahorro para tus sueños, la inversión para cambiar tu vida, un retiro asegurado, ya lo tenés listo. Entonces, si gastas en lo demás, no pasa nada. Y de pronto ya no va a tener tanto para gastar, ¿verdad? Entonces, esto es una gran opción para ella. O sea, tengo déficit de atención, soy impulsivo, no me controlo. Entonces, voy a obligarme y voy a hacer que me obliguen. Y creo que el beneficio de esto, por supuesto, es que por mucho... O sea, no sé, ahí vos tal vez nos puedes explicar qué tanto uno puede hacer algo al respecto como para evitarlo. Te voy a dar un ejemplo. Yo me obligo a que voy a poner $1 al día en el chanchito. Pero yo perfectamente a los 3 días puedo romper ese chanchito y gastarme los $3. Pues, pero claro. ¿Hay alguna manera aquí para evitar que rompas el chanchito y evitar que vos intercedas para no boicotear tu proceso de ahorro? Mira, quitando el ejemplo del chanchito, porque claramente el chanchito lo agarra y lo rompe, en todas las otras opciones, o sea, cuando hablamos de firmar contratos con bancos, con fondos de inversión, o sea, no tenés esa opción, porque no le puedes decir, no, dijo mi mamá que ella siempre no, y bye, ¿verdad? Entonces es como, si firmas contratos y aunque se pueden romper es mucho más complicado, te quitan dinero, como diría James Clear, se hace doloroso tener que hacerlo. Y normalmente, pues las personas al final sí sabemos lo que es bueno para nosotros, y si nos complicamos todavía más no hacer aquello que es bueno para nosotros, va a ser difícil que suceda. Ahora, no es lo mismo que yo diga, voy a ahorrar en un plan de ahorro automático programado, que en cuanto a mí me pagan, el banco automáticamente me quita el dinero y me lo manda a otra cuenta, a decir,
yo voy a separar el dinero todas las quincenas o todos los meses. Ahí me la estoy poniendo más difícil. Entonces, más bien es buscar estos mecanismos que lo hacen automático, que lo hacen obligatorio y que no me obligan a mí a tener que decidir y dar ese paso cada vez. Y a la inversa, ¿verdad? Con aquello que yo sí me quiero impedir, por ejemplo, las compras en Amazon, ¿cómo me la pongo más difícil? No dejarlo guiada mi cuenta, no dejarlo guiada mi tarjeta de crédito, ni mi dirección, de manera que cada vez que yo quiera comprar algo, puchica, tengo que ir de cero y de pronto pierdo interés en el camino. Digo, esa es también una excelente opción. Digo, básicamente como en el caso estamos hablando de alguien con déficit de atención y con muchos problemas de impulsividad, creo que esto de ponerte los obstáculos a vos mismo, obstáculos que vos no podés controlar, me parece una solución sumamente sensata. Lo otro es también esta reflexión sobre el consumo y sobre las cosas que uno compra. Digo, no sé cuánto tiempo tiene ella en Estados Unidos, en Miami, o tal vez ha vivido ahí toda la vida, pero ¿qué tanto uno compra? ¿Qué tanto uno se llena de cosas? O sea, ¿qué tanto uno compra todo el tiempo para ir acumulando? O sea, llega un punto en el que ya uno ya encuentra cosas que ya no necesita, o llega un punto en el que ya uno como que ya compré esto, pues, o sea, ya no necesito nada más. O sea, no es que todos lleguemos a ese punto porque siempre puede aparecer algo que necesitemos, pero esta reflexión me acuerdo que sale en la película de Club de la Pelea, pero también es parte de lo que dice el libro. Lo dice el personaje de Brad Pitt, de Tyler Durden, y dice, trabajamos en trabajos que no nos gustan para comprar cosas que no necesitamos, para complacer a personas que no nos caen bien. Y aunque no es así en el 100% de los casos, la cultura de consumo lo que nos hace a veces también es eso, nos obsesiona porque nosotros compremos para complacer a veces a personas que no necesitamos complacer, o a veces complacer partes nuestras que no necesitan ser complacidas, o que realmente lo importante es complacernos de otra manera. Yo estoy seguro que ella estaría mucho más tranquila ahorita sin tener problemas económicos. Y eso podría ser mucho mejor que la lámpara que compró la semana pasada, o que la cortina que compró el mes pasado, etc. Entonces, a veces sí es interesante como analizar qué es lo que realmente nos llena como personas y lo que nos gusta y lo que nos hace disfrutar de la vida en comparación a los objetos que tenemos. Totalmente. No quiero sonar tan antimaterialista, pues, porque hay objetos que te pueden hacer feliz. O sea, hay adornos en tu casa que alumbran el lugar, que le dan belleza, todo, pero hay cosas que no, hay cosas que son innecesarias. Y es bueno analizar cuáles. Sí, y tal vez ahí nada más para agregar algo último antes de cerrar. Volviendo al tema de cómo te lo haces más difícil, si has identificado, ya dijimos en Amazon, ¿verdad? Pero incluso nos podemos ir un paso antes. Si vos has identificado que la razón por la que estás entrando a Amazon es porque viste un reel en Instagram, no te metas tanto a Instagram, bloquealo durante un par de horas, deja de seguir esas cuentas que te están mostrando las cosas lindas que tienes que tener en el apartamento. Okay. O sea, tratamos de eliminar la tentación. Ok. También buen consejo. Ela, sí me gustaría entonces, ya habiendo analizado esta carta, que puedas comentarle a la gente dónde pueden ellos encontrar todas estas herramientas de finanzas, los artículos que vos has escrito, los productos que vos has sacado al mercado, para que te encuentren. La plataforma de educación financiera es plataconplatica.com, en Facebook y en Instagram como Plata con Plática, y todos los productos nos encuentran ahí en línea. Ok. De hecho, sí, si van a meterse a Instagram, este tipo de cosas sí les pueden ayudar. Para eso sí es bueno meterse en Instagram. Ok, Elaine, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por compartir el podcast. Cada vez hay más reproducciones en YouTube, así que suscríbanse. Les invitamos a suscribirse a la página y compartan también el enlace a YouTube. Ela, nos vemos en otro episodio de Endeudados Anónimos. Hasta pronto. Adiós. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas, y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.